Bien, buenas noches mis queridos amigos, hermanos que durante esta Semana Santa han estado acompañándonos y bendiciéndonos a través de este canal de Face. Queremos saludar a todos nuestros amigos de Radio La Voz Internacional 103.7 FM y queremos que Dios bendiga a cada uno de ustedes en sus casas en este jueves que es conocido como Jueves Santo en esta semana, que todo el mundo está recogido espiritualmente y es una oportunidad muy bonita para compartir la palabra de Dios. Quiero iniciar con una oración. Permítanme. Padre que estás en el cielo, te damos gracias y pedimos tu bendición en esta hora al compartir la palabra. Danos la sabiduría para entender y comprender el mensaje que esta noche queremos estudiar, escudriñar a la luz de la palabra. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos amigos, durante las noches anteriores hemos estado estudiando algunas cosas muy importantes a la luz de la Biblia. Y esta noche, igual, quiero que estudiemos del libro de Primera de Reyes, el capítulo 18, versículo 17 al versículo 19. Y miren lo que dice la Sagrada Escritura. Dice, cuando Acab vio a Elías y le dijo, ¿eres tú el rey que turbas a Israel? Y él le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa del rey. Es interesante que el profeta Elías, este profeta, ejerce su ministerio entre los años 874 y el año 853 antes de Cristo. Y este profeta de Dios tiene un inmenso privilegio de vivir hoy en el cielo. Es uno de los 3 personajes que están en el cielo. Hay otros personajes que Dios llevó, pero en la Biblia no aparecen los nombres. Pero de estos personajes maravillosos, el caso de Enoc, de Elías y de Moisés, ya están en el cielo. Y la Biblia dice que el profeta Elías tuvo la oportunidad y el privilegio de desarrollar este ministerio entre el año 874 y el año 853 antes de Cristo. Hay 5 aspectos importantes en la vida y en la obra de este profeta que ilustran muy bien el papel que debe realizar el pueblo remanente, el pueblo de Dios en el tiempo en el que estamos viviendo, en el tiempo del fin. Yo por eso esta noche he titulado este mensaje El tiempo del fin, desde una perspectiva profética de este gran hombre, del profeta Elías. Elías surge en un momento crucial de la historia del pueblo de Israel. Es un momento muy importante. Entre otras cosas, Dios llama a los profetas cuando el pueblo está apartado, cuando el pueblo está a ciegas, cuando el pueblo no entiende el mensaje de Dios. Dios llama a un hombre, Dios llama a un profeta. Entre otras cosas, Dios es el que reparte los dones y es el que da esas capacidades al ser humano. Y Dios es el que llama a las personas a ser profetas. Es un ministerio maravilloso que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento en la Biblia se da. Está profetizado que para el tiempo del fin también tendríamos profetas. Y Dios fue el que llamó a Elías en un momento crucial en la historia del pueblo de Israel. Elías se convierte en un restaurador. El mensaje de Elías es un mensaje de restauración, es un mensaje de invitación a una reforma. Es un mensaje muy claro, especialmente al tema de la adoración.
Casi siempre en la Biblia que hablamos de una reforma espiritual entra inmediatamente el tema de la adoración. Y el apóstol dice que todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo para la honra y la gloria de Dios. Y este es un tema de adoración. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es un tema de adoración. Y todo lo que comemos, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos, lo que escuchamos, lo que vemos, en fin, toda nuestra vida tiene que estar relacionada con la adoración. Y en la Biblia se presentan dos clases de adoración. La adoración que es a Dios y la adoración que es al mundo, la adoración que es a las cosas del mundo, a las cosas paganas. Y el profeta Elías viene a predicar en el momento crucial en que el pueblo de Israel se había olvidado de Dios. Había tomado un camino de adoración falsa, de adoración pagana. Debido a esto, el profeta Elías es perseguido, porque él proclama, él invita al pueblo, él lleva al pueblo a una entrega. En primer lugar, una invitación, un sacudón al pueblo. Mira, la manera como están viviendo no es la correcta. Ustedes necesitan y deben hacer algo diferente en sus vidas. Un momento de reflexión, un movimiento de reforma en la vida del pueblo. Pero el pueblo no quiere creer. Entonces el profeta empieza a predicar con fuerza, debe dar los mensajes que Dios le da, y esto le ocasiona al profeta Elías un proceso terrible de persecución. El profeta es perseguido especialmente por la esposa del rey. En ese momento el rey de Israel es el rey Acab, que viene de la descendencia, viene de un linaje real, pero había conseguido una esposa que era pagana. Y Jezabel era una mujer dada totalmente a la adoración a Baal y a otros dioses. Y es una enemiga acérrima de Dios, de Jehová. Así que ella engaña a su esposo y lleva al pueblo a levantar una adoración totalmente pagana. Y Elías viene a predicar, así que ella se convierte en el peor enemigo del profeta Elías. Pero es algo maravilloso e increíble encontrar en la historia del profeta Elías que él no estaba solo y Dios sustenta al profeta en los momentos más difíciles de la persecución, en los momentos más difíciles en que tiene que huir. Dios no lo abandona. Y allí en medio de la montaña, en medio de la cueva, en el lugar donde él se esconde, porque tiene temor por su vida, allí Dios aparece con alimento, enviando unas aves del cielo que traen alimento. Allí junto a un arroyo, Elías es sustentado. Y esto es algo bonito porque nos da una seguridad y una confianza que en el tiempo del fin, al igual que sucede con el profeta Elías, para los que creen en Dios en los momentos de persecución, de necesidad, de angustia, Dios tiene planes, Dios tiene provisiones, Dios tiene algo para sustentar a los seres humanos, pero especialmente a aquellos que confían en Él. Y un elemento, un quinto elemento maravilloso en la historia del profeta Elías es que él es trasladado al cielo. Así que hay una secuencia, digamos, interesante en la historia de este profeta. En primer lugar, surge en un momento crucial. Y nosotros estamos predicando en un momento crucial en la historia del planeta Tierra. Yo me estoy uniendo a miles de hombres y de mujeres a lo ancho de este planeta Tierra que están predicando el mensaje angelical de Apocalipsis 14, el mensaje de los tres ángeles, que están diciéndole al mundo adorar a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y estamos uniéndonos en un momento crucial en el que el mundo está en momentos difíciles, en momentos de crisis, momentos de preocupación, momentos de idolatría también, porque este mundo está pasando por momentos de abandono de Dios. La hechicería ha aumentado, el espiritismo ha crecido, el poder del enemigo está controlando todas las esferas de la raza humana, y es en estos momentos en que Dios nos envía a desarrollar un mensaje crucial para la humanidad. Es algo parecido
a lo que ocurre en el tiempo del profeta Elías. Nosotros somos invitados a restaurar la verdadera adoración. Y soy nuevamente, digamos, insistente y enfático en decir que el día de guardar a la luz de la Biblia es el día sábado. No hay otro día. En una oportunidad visité con un pastor Jesús Cubides, estábamos haciendo obra misionera y llegamos a la casa de alguien que nos pidieron vayan a visitar esa casa y era una tienda. Y cuando llegamos había una reja y salió un señor allí en una silla de ruedas. Y entonces dijo, ¿qué necesitan? Creyó que íbamos a comprar. Y le dijimos, mira, venimos buscando al señor Eleuterio. Y efectivamente él dijo, yo soy, ¿qué necesitan? Mira, nosotros hemos venido para estudiar con usted. Ah, ustedes son cristianos, sí señor. Antes de que sigan hablando conmigo, quiero preguntarles una pregunta. Y él no era de la iglesia nuestra. Y él preguntó, ¿creen ustedes que el día de guardar es el sábado? Y nosotros nos miramos con el pastor y dijimos, efectivamente, el día de guardar es el sábado. Y entonces abrió la reja y dijo, sigan. Y nos sentamos con don Eleuterio y él nos dio con su Biblia, que había leído más de 4 veces, de Génesis hasta el Apocalipsis, un estudio completo porque se había tomado la tarea en un cuaderno y había escrito los pasajes desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde se sustenta el verdadero día de adoración y donde se sustenta a la luz de la palabra lo que Dios pide con respecto al día de la adoración. Nos habló de la historia del día de la adoración, nos habló de los encuentros de hombres y de mujeres, nos habló de la señal de Dios a través de ese día de adoración, nos mostró cómo Jesús había guardado el día de adoración, nos mostró cómo los apóstoles lo habían guardado, nos mostró cómo la Biblia era enfática que el día no se había cambiado en la historia cristiana, que lo habían cambiado hombres y mujeres en el corredor del tiempo, pero que ni los apóstoles, ni los patriarcas, ni los jueces, ni los profetas, ni los reyes del pueblo de Dios habían cambiado el día de adoración. Así que Elías viene a predicarle al rey Acab, viene a predicarle al pueblo de Israel, porque entre otras cosas el pueblo se había apartado también del día verdadero de adoración y habían tumbado los altares de Jehová que habían sido construidos en ese tiempo para hacer holocaustos a Dios, en el holocausto matutino y vespertino. Y Elías viene para restaurar una verdadera adoración. Nosotros en este tiempo tenemos el deber y la responsabilidad de decirle al mundo, de predicarle a usted que a la luz de la Biblia el verdadero día de adoración no es el viernes, como dicen los musulmanes, no es el domingo, como dice la mayoría del mundo cristiano, que el día de adoración, el día verdadero, como lo dice Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es el día sábado. No hay otro día para guardar. Y eso es lo que dice la Biblia. Y nosotros debemos predicarle al mundo esta verdad, porque es una verdad presente, no es una verdad pasada. Es el día que Dios llama en la restauración de este tiempo, en la predicación. Pero quizás no le guste a muchos escuchar que la Biblia dice que es el día sábado, porque están acostumbrados a las tradiciones de este mundo. Pero la Sagrada Escritura menciona que el día verdadero es el sábado. Y quizás por eso algunos hayan recibido en la historia persecución. Y quizás seremos también incomodados y perseguidos por otros en el futuro. Y está de pronto profetizado hacia el tiempo del fin que habrá una marca de la bestia y que habrá un día verdadero de adoración y quizás en el futuro habrán leyes dominicales que quieran imponer el día sábado, el día domingo, perdón, como un día de adoración. Y ya en algunos lugares se empieza a gestar la idea. En fin, mis queridos,
nosotros tenemos la linda y la sagrada responsabilidad como el profeta Elías de anunciar en el tiempo del fin en el que estamos viviendo estas verdades y decirle a la gente que hay que restaurar, que hay que voltear su mirada a lo que dice la palabra. Y la palabra de Dios no es solamente un libro, son 66 libros. Es un compendio completo de escritura que nosotros debemos estudiar, escudriñar y predicar a las multitudes y a las personas que puedan seguirnos. En medio de todo esto y en el tiempo del fin, quizás haya temor, haya ansiedad, ¿qué puede suceder si viene una persecución? El profeta y la historia del profeta dice que seremos sustentados, que Dios estará con nosotros. Y finalmente, la profecía nos muestra y la esperanza que un día seremos trasladados al reino de los cielos. Es nuestra esperanza. Y esta semana yo les prediqué de ese tema. Seremos trasladados al cielo. El día de la segunda venida de Cristo Jesús a la tierra, nosotros seremos llevados a la Canaán celestial. Así que un día cuando Acab vino a Elías, le dijo y le preguntó, según lo que dice Primera de Reyes 18, ¿eres tú el que está confundiendo a Israel? ¿Eres tú el que está turbando al pueblo de Israel? ¿Eres tú, Elías, el que estás enredando a mi pueblo? Y entonces Elías le respondió y le dijo, rey, pero ahí, yo no estoy turbando al pueblo de Israel. Quien ha enredado al pueblo de Israel es usted, rey, y su casa, y la casa de su padre. Y la razón, mire lo que el profeta Elías le dice, la razón por la que el pueblo se ha turbado, la razón por la que el pueblo se ha enredado, la razón por la que el pueblo se ha apartado, es porque el pueblo ha dejado los mandamientos de Jehová. Y ayer les mencioné los 10 mandamientos. La razón por la que el pueblo está enredado, la razón por la que este mundo está lleno de confusión, lleno de problemas, de angustias, de dolores, de miserias, es esa. El mundo se olvidó de la adoración a Dios. El mundo ha olvidado los mandamientos de Dios. El mundo ha olvidado a Jehová. El mundo ha seguido sus propios baales. Y Elías le está diciendo, ustedes construyeron sus baales, ustedes se olvidaron de los mandamientos. Y por eso soy enfático en decir que el pueblo no estaba guardando el día sábado en el tiempo de Elías, porque habían olvidado los 10 mandamientos. Primero, tenían baales, así que tenían otros dioses. Adoraban imágenes, adoraban imágenes. Habían olvidado el nombre de Jehová, lo tenían por vano. No adoraban a Dios, así que no se acordaban del día sábado. Había problemas con los padres, un desorden social, estaban matando, había adulterio en la misma casa del rey, había hurto, había codicia, había falso testimonio, todos los mandamientos de Dios. Pero si usted mira las condiciones en las que está viviendo hoy el planeta Tierra, no son diferentes a las que vivía en el tiempo de acá, son las mismas. Hoy la gente tiene una cantidad de dioses, la gente adora imágenes. Por donde quiera que usted vaya en el planeta Tierra, encuentra culturas y pueblos adorando imágenes. La iglesia grande del cristianismo tiene imágenes para todo. Muchas iglesias cristianas, es cierto, no están adorando imágenes, pero están quebrantando el cuarto mandamiento. Se reúnen el día domingo para hacer sus escuelas sabáticas dominicales, cuando el día de adorar es el día sábado. Han abandonado los mandamientos de Jehová. Es la misma condición. Y aquí dice, se han ido tras sus baales. Y entonces el profeta le dice, envía pues ahora. Y imagínate, él es el rey, Acab, pero ahora el profeta le está dando una orden al rey. Y le dice ahora, envíame pues ahora y congrégame pues a todo el pueblo, reúneme a todo el pueblo y vamos a reunirnos en el Monte Carmelo. El Monte Carmelo, el pueblo de Israel
lo había abandonado totalmente. El pueblo de Israel había abandonado a Dios y el lugar de adoración, que era el Monte Carmelo, había sido descuidado en la ciudad, había sido abandonado. Allí se habían levantado dioses en homenaje a una cantidad de dioses hombres, dioses mujeres. Así que le dice, y no solo reúneme al pueblo, me vas a reunir allí en el Monte Carmelo a los 450 profetas que hay y que ustedes tienen aquí en el palacio, los tenían en el palacio y los tenían para adorar a Baal. Dios había salido totalmente del corazón y la mente del pueblo. Así que por favor, me vas a traer a esos 450 profetas allí al Monte Carmelo. Pero no solo ellos, vas a traer los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Había tantos profetas falsos, había tantos hombres que estaban comiendo en la casa del rey, en la casa de los linajes reales, en la casa de los descendientes del pueblo de Israel. Y entonces Acab hizo caso y convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, les hizo una pregunta. Y quizás es una pregunta del profeta Elías para el tiempo en el que nosotros estamos viviendo hoy. Es una pregunta clave. Y le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si es Baal, el Dios verdadero, pues ve en pos de él. Y dice que el pueblo quedó en silencio, quedó mudo, no respondieron una palabra. Temprano por la mañana, el profeta Elías estaba en el monte Carmelo. Allí estaba el altar destruido, el altar de sacrificio. Ese monte Carmelo, que era un lugar hermoso, maravilloso, había sido destruido y ahora era un lugar de adoración a esos dioses, a esos Baales. Y allí estaba Elías en el monte Carmelo, rodeado por el pueblo de Israel y por todos los profetas de Baal. Un hombre solo contra una multitud, pero una multitud que permanece allí un poco en suspenso. ¿Qué va a suceder? Este hombre, cuando habla, suceden cosas. La gente sabía que el profeta era de Dios verdadero. Y hermanos, déjenme decirle, amigos, es que Dios es real. Dios no es una mentira. Dios no es una historia en la vida de los seres humanos solamente. Dios tiene que ser un personaje real en la vida del ser humano. Dios no es un cuento de niños y de hadas para que nosotros lo tengamos unos días y luego lo abandonemos. No, Dios quiere que nosotros le demos a Él su espacio, su tiempo. Dios se interesa por nosotros, pero el pueblo y el ser humano se olvida de Dios, se olvida de quién es Dios, se olvida de las realidades, de las verdades, se olvida del amor de Dios, de la grandeza de Dios. Y así estaba el pueblo de Israel. Se habían olvidado totalmente de Dios. Un solo hombre, aquel a quien todo el reino culpaba de su desgracia, se encontraba delante de ellos. Pero saben, Elías no se amedrantó. Elías no estaba acompañado por ejércitos visibles o un despliegue imponente. Estaba allí de pie, estaba con su manto burdo, con una expresión de pavorosa solemnidad en su rostro, plenamente consciente de su sagrada comisión como un siervo de Dios para ejecutar sus órdenes. Elías fija sus ojos sobre el pico más elevado de las montañas donde había estado el altar de Jehová, cuando la montaña estaba cubierta de flores y de árboles hermosos. El azote de Dios está ahora sobre el monte, pero ahora todo es desolación en ese lugar, todo es terrible, se encuentra a plena vista el altar de Jehová descuidado, derribado, y también son visibles los altares de Baal, y Acab permanece a la cabeza de los sacerdotes de Baal. Todos están esperando las palabras de Elías en una expectación
ansiosa y a la vez llena de temor. Y Elías surge en un momento crucial en la vida de este pueblo de Israel. Dios levanta a Elías cuando el pueblo había entrado en la más terrible de las apostasías. En ese momento Dios le dice a Elías, venga, yo no quiero abandonar a mi pueblo en la apostasía. Mi pueblo está en tinieblas. Mis hijos están viviendo en la oscuridad. Venga, Elías, necesito que vaya y dé este mensaje. Sobre la tierra va a haber una sequía. Y hubo una sequía sobre la tierra. Y ahora, al finalizar, viene el profeta y se presenta. Y allí está el profeta. Y la gente sabe que es un profeta de Dios. Y Dios está con el profeta. Y el profeta tiene un mensaje crucial. Y el mensaje crucial ya lo acaba de decir. Y es que no dio un sermón largo. El sermón fue sencillo. Y el sermón es un llamado. Y es una pregunta. Es un mensaje a través de una pregunta. Y es así de sencillo. Si a usted se le olvida todo el resto que yo he dicho en esta noche, que no se le olvide la pregunta de Dios cuando dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganlo. Si Jehová es Dios, ámenlo. Si Jehová es Dios, respétenlo. Si Jehová es Dios, entréguenle su corazón, entréguenle su vida, tome una decisión y créale a Él. Eso es lo que está diciendo el profeta Elías. Si Jehová es Dios, sírvanle a Él. Si Jehová es Dios, adórenlo a Él. Si Jehová es Dios, busquen un espacio para Él en su vida. Si Jehová es Dios, entréguenle sus sueños, sus planes. Eso es lo que está diciendo el profeta Elías. Es un mensaje sencillo, es un mensaje claro, es un mensaje, pero directo. El mensaje de Dios a través del profeta Elías. Si Él es Dios, entonces sírvanle a Dios. Si no es, si Jehová no es Dios y su Dios es Baal, sencillo, entonces sigan a Baal. Pero yo voy a mostrarles que Dios les quiere dar una oportunidad. Y a través de ese altar y a través de ese milagro que ocurrió ahí, lo que Dios les está diciendo es, yo tengo para ustedes planes, y mis planes son eternos, y mis sueños son grandes, y tengo un plan para ustedes, lo que Dios está diciendo. Y tengo cosas maravillosas que quiero compartir con usted, pero yo necesito que usted crea en mí. Así que el azote de Dios está ahora sobre el monte, y Acab está allí mirando, permanece a la cabeza. El rey de Israel, tristemente, se había casado con una mujer que no creía en Dios. Había tomado una mala decisión. Y esta mujer había llegado a la casa de Acab, al reino, y había mezclado toda esa adoración pagana. Jezabel se había encargado de cambiar toda la adoración al Dios verdadero. Y de esa manera, en todo el reino se había establecido una religión totalmente pagana. Y ustedes dirán, ¿qué es una religión pagana? Una religión pagana es aquella que se olvida de los mandamientos de Dios. Es aquella que cambia los mandamientos de Dios. Es aquella que no cree en la palabra de Dios. Es aquella que quita de la palabra. Recuerden Apocalipsis capítulo 22. Dios hace una advertencia y dice que Él no le gusta que le quiten de su palabra, ni que le añadan. Dios no quiere que nosotros los seres humanos le añadamos, ni que le quitemos. Porque el Señor dice que no estará su nombre escrito en el libro de la vida el que haga tal cosa. Pero hay religiones que le quitan a la Biblia. Hay religiones que les gusta añadirle a la Biblia cosas que no dice la Biblia. Y otras le quitan. Por allá en el libro de Daniel, el capítulo 7, habla de un poder que se levantaría en el mundo. Dice que cambiaría los tiempos y la ley. Y yo dejo esa pregunta para que ustedes investiguen, escudriñen. Daniel capítulo 7. ¿A qué se refiere ese poder, ese reino? Porque estamos viviendo en el tiempo del fin. Y no podemos quedarnos a oscuras y en tinieblas. Vivimos en un tiempo de apostasía, vivimos en un tiempo de corrupción, vivimos en un tiempo donde el mundo está siguiendo Baales, donde el mundo está levantando dioses a Moloch, dioses a Baal, donde el mundo
está siguiendo a los dioses paganos, donde el mundo no quiere creerle a Dios. Y el mensaje de Elías es un mensaje presente para nosotros en este tiempo. Y es un mensaje porque el Señor quiere hacer el milagro maravilloso de aparecer en las nubes de los cielos, pero quiere que su pueblo, que sea un pueblo fiel. Dios quiere un pueblo fiel. Dios quiere un pueblo entregado a Él. Dios quiere hombres y mujeres que sean hombres de oración, que sean hombres de la palabra y que testifiquen. Y que los hogares sean tomados por el poder del Espíritu Santo. Que en cada casa haya un altar, no a Moloch, no a Baal, sino que en cada casa haya un altar al Dios verdadero, al Dios de los cielos, al Dios maravilloso, que es Jehová, el Dios de los ejércitos. En ese monte, en el monte Carmelo, adoraban a Baal. ¿Baal quién era? Baal era el dios principal de los cananeos y era representado por un becerro joven y fuerte. Se conoce también como el dios Helios, que es el dios Sol, el mismo Zeus de los griegos o el dios Júpiter de los romanos. También era el dios de la tormenta y el dios de la fertilidad. Y a ese dios era el que adoraban los cananeos. Y Jezabel metió esa idea en el pueblo de Israel de ese tiempo y empezaron a levantar altares y construían tremendas estatuas de becerros y se arrodillaban y le hacían sacrificios. Algo es parecido a lo que en el mundo hoy está pasando. La gente está adorando una cantidad de santos. Mire, solamente hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos y ese nombre es Cristo Jesús. No hay otro. La Biblia no dice que hay otro nombre bajo el cielo en quien yo pueda alcanzar salvación, sino solamente en Cristo Jesús. Yo no tengo que estar buscando adoración a estatuas de santos, ni siquiera a estatuas que construyan de Cristo Jesús, porque Cristo no está crucificado hoy. Cristo no quedó enterrado. Cristo no está en una cruz sangrentando, no, eso sucedió. Pero Cristo fue enterrado y Cristo resucitó y Cristo ascendió y Cristo vistió ropas increíbles como sumo sacerdote y pronto tomará las ropas reales de rey y regresará a esta tierra por segunda vez. Así que Cristo tampoco quiere que nosotros le estemos adorando como un Dios que murió solamente en una estatua, en una figura, y que nos estemos inclinando ante Él y pidiéndole milagros a una estatua. Dios quiere que nosotros quitemos esos becerros de oro, que Dios quiere que nosotros quitemos de nuestra vida todas esas cosas que son baales, porque no sirven para nada. Y usted me dirá, pastor, no sirven. Y si alguna vez alguien te ha hecho un milagro, se llama Dios, se llama Rey de Reyes, se llama Jesús, pero no una estatua. No una estatua, no importa de quién sea. Esa estatua es simplemente una estatua, no ve, no oye, no escucha. Son simplemente de acera, son de barro, son de porcelana, son de hierro, no sirven. El único que ve, escucha y oye está en el reino de los cielos, que se llama Cristo Jesús. Y Él es el que quiere que nosotros tengamos un encuentro con Él. Así que es muy paralelo el mensaje de Elías en el tiempo de Baal al mensaje nuestro en el tiempo en el que nosotros estamos. Y edificaron una imagen a la diosa Acera. Era la diosa amante de los dioses, imagínense. Era prácticamente una deidad de la prostitución. Y a esta era que adoraban. Adoraban el acto sexual público. Había toda cantidad de perversidad. Y recuerden, los antediluvianos fueron destruidos. Una parte de las consecuencias de los antediluvianos y de sus conductas es porque ellos habían perdido el orden natural de las cosas. Y perder el orden natural es vivir en una vida degradada de las cosas naturales que Dios ha dejado. Y hoy estamos viviendo en un mundo degradado en la parte natural del ser humano. Dios hizo un hombre y una mujer y pare de hablar. Dios no hizo más. Dios hizo hombre y mujer, varón y hembra los creó. Todo lo que sigue después de eso es una degradación. Y eso lo dice la luz de la Biblia. Y ellos sacrificaban a esa diosa Acera y ellos tenían toda clase de actos impúnicos, actos terribles, actos groseros
ante la presencia de Dios. Pero no solo eso, sacrificaban sus hijos en el fuego, dice Jeremías 32-35. Pasaban a sus hijos, los sacrificaban. Un regalo tan lindo como es un hijo que Dios nos presta, porque es un préstamo de Dios, y ellos lo cogían y lo colocaban en el fuego y lo sacrificaban a esos dioses. Ellos se habían olvidado por completo de la ley de Dios, por completo. Elías fue llamado por Dios para denunciar la falsa religión. Elías fue llamado por Dios a traer al pueblo de Dios de vuelta. Y saben, en la profecía se habla de un segundo Elías que prepararía el camino del Mesías. Y ese segundo Elías es Juan el Bautista. Y el mensaje de Juan el Bautista fue algo parecido en el tiempo que antecedió a la venida del Mesías. Y él predicó al mundo del arrepentimiento y de abandonar el pecado, y predicó en contra de Herodes y de Herodías, al punto que le quitaron la cabeza a Juan el Bautista y murió de una manera cruel, porque fue el segundo Elías. También fue perseguido, también había idolatría, también había abusos, también había una cantidad de cosas, algo parecido a lo que hoy está sucediendo en el mundo. Y Dios a través de la palabra nos invita a que miremos la ley de Dios, a que miremos los mandamientos de Dios. De la misma manera, Dios en el tiempo del fin, si usted mira el libro de Apocalipsis, a través de la historia y en los eventos escatológicos, ustedes saben que Apocalipsis, o lo pueden estudiar, está dividido en dos partes. La primera parte es histórica y la segunda parte es escatológica. Pero en medio de toda la historia y la parte escatológica del libro, encontramos un remanente en todo ese proceso. Y ese remanente es el que Dios llama para que predique en este tiempo, para que se levante en el tiempo del fin. Es más, está profetizado que se levantaría después de una gran profecía que está en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis capítulo 13, donde se habla de un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que traducido en días son 1260 días, y que colocándole fechas termina en 1798. Y después de 1798 viene el tiempo del fin. Y desde 1798 para acá, Dios ha levantado hombres, ha levantado mujeres en diferentes lugares del planeta Tierra para predicar, para invitar. Y mire, la predicación ha sido clara. Y si hay pastores, evangelistas, predicadores que solamente entretienen a la iglesia, deben hacer un alto, porque la predicación nuestra debe ser una invitación clara al pueblo a un arrepentimiento, a un reavivamiento y a una vida completa, observando y obedeciendo los mandamientos de Dios, mirando su ley. Recuerden, el pueblo del rey Acab, el llamado de Elías, es que ellos habían olvidado los mandamientos de Dios. Así que cuando nosotros miramos Apocalipsis 10, es sin duda el comienzo de la historia de un pueblo remanente en el tiempo del fin, que predicaría sobre la segunda venida de Cristo Jesús a la tierra. Y eso está allí en Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17. Y su cumplimiento respectivo a este pueblo llegaría de una manera increíble en el cumplimiento más largo de una profecía de la Biblia, que está en Daniel 8:14, y que llegó a su cumplimiento en 1844. Y es el día del nacimiento de un origen profético, de un pueblo que debía predicar al mundo, un pueblo que tiene una misión. Y me dijo, dice Apocalipsis, es necesario que otra vez profetices. Es decir, el mensaje del profeta Elías es necesario que se repita. Me es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y un mensaje relevante, Apocalipsis 14:7, este es el mensaje: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vivimos en un tiempo final de la historia del planeta Tierra. Hemos pasado por un corredor del tiempo de 6000 años. 4000 antes de Cristo y vamos en el 2020.
6.000 años, 6.000 años de historia, 6.000 años. Y desde 1844 a la fecha, Dios nos ha enviado a predicar ese mensaje, que necesitamos temer a Dios, que necesitamos darle gloria a Dios y que necesitamos estudiar el tema del juicio, porque la hora del juicio ha llegado, y que necesitamos adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vivimos en el tiempo de la última iglesia. Vivimos en el tiempo de la iglesia de la Odisea. Y no hay una octava iglesia. No habrá un octavo pueblo. Y hoy cuando Baal, que es el enemigo de Dios, Satanás, está siendo adorado por la mayoría, nosotros debemos declarar al mundo esta verdad. Vivimos en un tiempo donde está aumentando la maldad, el panteísmo, el evolucionismo, el espiritismo, el ecumenismo. Todo se llama normal. Todas las desviaciones del ser humano hoy y todas las ideas extrañas en contra de lo que Dios estableció desde el origen de las cosas en el jardín del Edén, hoy el mundo lo llama normal. Hoy el mundo le dice normal, los muchachos le dicen obvio. Y así como el segundo Elías, que fue Juan el Bautista, preparó el camino para la venida del Mesías, es necesario que hoy nosotros anunciemos al mundo, porque necesitamos preparar la gran cosecha final que Dios viene a recoger en esta tierra para el reino de los cielos. Así que quiero pedirles a ustedes encarecidamente que le crean a la Biblia, que le crean al mensaje de Dios a través de su palabra, que crean en la seguridad de las promesas divinas, que crean a Dios. Familia querida, créale a Dios. Amigos, créanle a Dios. Crean a su palabra. Crean a las verdades que están en ella establecidas en este gran contenido de verdades. Créale a Dios. Dese la oportunidad hoy de entender que Dios nos ha llamado a restaurar una verdadera adoración, a restaurar un mensaje profético. Elías levantó ese mensaje y ese día descendió fuego del cielo. Al atardecer, los profetas de Baal no pudieron hacer nada, los profetas de Acera no pudieron hacer nada. Elías levantó el altar, colocó el cordero, primero la leña, colocaron el cordero, restauraron ese lugar y luego les dijo: échenle agua a ese lugar, van a rociar todo eso en agua. Y luego Elías se arrodilló, miró al cielo y le dijo: Dios, muéstrale a este pueblo quién es el Dios verdadero. E inmediatamente del cielo descendió fuego, consumió el altar que el profeta había levantado. Y entonces Israel, Acab y Jezabel supieron que hay un Dios verdadero. No debes esperar que del cielo descienda fuego. No debes esperar que vengan terremotos, que vengan huracanes, que vengan inundaciones o que siga muriendo gente con el COVID. No necesitamos más tiempo. Hoy es el día de entregar nuestra vida y nuestro corazón a Cristo Jesús. Quiero hacer una oración por usted, mi querido amigo, que me está acompañando durante esta semana en esta temática: el reino de Dios está cerca. Permíteme orar. Inclina tu rostro, cierra tus ojos ahí donde estás y abre tu mente y entrégale tu corazón a Dios y comparte este mensaje con alguien. Compártelo con tus grupos, con tus amigos. Colócale un me gusta. Envía mensajes y dile a Dios que tú quieres adorarlo a Él, que tú quieres proclamarlo a Él y que tú lo amas a Él, al único Dios verdadero, a Jesucristo, quien fue enviado a esta tierra para salvarnos. Padre maravilloso que estás en el cielo, permite que este mensaje pueda llegar al corazón de las personas. Que el Espíritu Santo haga un trabajo. Y que en este tiempo, Señor, en el que vivimos, en un tiempo de oscuridad, de paganismo, sea levantado, Señor, este mensaje. Y este pueblo que predica de la segunda venida, y este pueblo que cree, Señor, en el advenimiento, y que cree en el día sábado como el día de adoración, y que cree en tu amor,
y que cree en tu gracia y que cree en tu misericordia y que cree, Señor, en la salvación en Cristo Jesús, pueda, Señor, seguir predicando y tú puedas seguir haciendo milagros en la vida de miles de personas. Bendícenos, Señor, toda esta semana y en toda esta cuarentena. Bendice a los que están enfermos, bendice a todos los cuerpos médicos, enfermeras, todos los que están trabajando, los gobiernos. Señor, dale sabiduría a los que están en los laboratorios buscando una cura contra esto. Pero especialmente, Señor, dale sabiduría y entendimiento a cada amigo para que pueda ser curado de este gran problema en su corazón, ese problema del pecado, y pueda haber en esa vida de ese amigo, de ese hermano, un nuevo nacimiento para vida eterna. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Mis queridos amigos, los invito mañana viernes a las 6 de la tarde. Estaremos aquí compartiendo un mensaje más de esta semana, la Semana Santa conocida en el mundo cristiano. Que Dios te bendiga y una feliz tarde, una feliz noche y bendiciones para toda su familia.